Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues ya, regresamos otra vez a actividades. Les recuerdo que el día de mañana en horario de clase tendremos la clase de Zoom. Bueno, para lo que es la clase de temas selectos de filosofía y literatura. Y hablando de literatura, una de las cosas que una vez que estuvimos checando esta situación de los cambios que se vivían en el siglo XVI y todas las situaciones que empezaron a converger y que dieron pie a lo que sería pues primero el Renacimiento, luego la Ilustración y todas estas corrientes, les digo, su preámbulo de incluso hasta del existencialismo mismo, pues se da en estos guerreros cruzados que regresan y que pues se cuestionan, oye, todo lo que se hizo para rescatar las tierras en nombre de Dios, pues tiene realmente un porqué y me van a realmente ayudar en un porqué, ¿no? Y esta forma en que pues empieza la Iglesia Católica a desmenuzarse por el tema de pues de la pues, ideología protestante, pues da pie a estas revoluciones sociales y revoluciones ideológicas que van a mejorar o a empeorar, dependiendo del punto de vista de cada quien, las situaciones del mundo. Pero bueno, una de las cosas que hay que checar y que Martín López Brí, que es un autor en el que me quiero centrar, primero porque es ganador dos veces del Premio Nacional de Dramaturgia. Segundo, porque se dedica a dar diplomados de a manera de cómo escribir, no solamente la dramaturgia, sino también incluso la prosa en general. Tiene unas consideraciones que permite que tú tomes en cuenta para poder realizar la escritura. Una vez que checamos lo anterior, ahora que hemos visto el personaje, los personajes redondos, los personajes que son planos, y la manera en cómo se van creando los campos semánticos. Ahorita lo vamos a retomar. Él menciona que una de las formas para dar guía y poder tener esta representación sería la escaleta. ¿Qué es la escaleta? No es otra cosa más que realmente poner en contexto solamente los acontecimientos que van a ocurrir en una escena. Y aunque es una guía, la escaleta para la dramaturgia, es una guía que puedes ir tomando para poder desarrollar una forma real de un trabajo, de un quehacer en el momento de escribir. ¿Por qué? Al tú tener clara la idea de lo que quieres dar a conocer en un mensaje y el discurso que va a tener el personaje o los personajes que tú vas a desarrollar, obviamente va a ser más fácil tu guía para que te puedas dar a entender a los lectores que tú tienes como objetivo. Hay que recordar, las personas, las situaciones que nosotros vamos creando son y siempre serán en pro de que estemos mandando un mensaje. Entonces la escaleta te va a hacer esa guía que va a organizarte de manera general el principio, el desarrollo, los clímax, el abrir y cerrar círculos de la historia en cualquiera que sea de las historias. Incluso podremos decir que podremos aplicar una pequeña escaleta hasta en un poema, ¿no? Si mi poema va a ser de amor, ¿qué cosa debo de utilizar? ¿Qué figura literaria? ¿Qué personaje incluso no utilizaré para poder hacer un desarrollo de un poema? Inclusive podremos decir que dentro de la escaleta una de las cosas que puede ayudarnos es para poder crear esa mímesis, ¿no? Ese espejo que se requiere de la naturaleza, porque hay que recordar que la literatura es el reflejo de la naturaleza, no la naturaleza misma, ¿sale? Es un reflejo de que puede crear catarsis al conmoverte, al llegar a empatizar tú con la obra, ¿no? Entonces ese es el detalle de la situación de la escaleta. Pero también otra de las cosas que nos menciona Martín López Brí dice, la escaleta es algo que puede ayudar para hacer la guía de cualquier tipo de texto. Dice Hamlet incluso se puede dar la imagen y la guía a través de una escaleta de 4 o 5 escenas o 5 momentos. Pero lo que debemos de considerar es los campos semánticos. El campo semántico no es más que el carácter que va a expresar el personaje. ¿Qué quiere decir? Que casi casi con la forma en que se está hablando, el público ya entienda
cómo es ese personaje. Casi casi tenemos el campo semántico a través de la forma de expresión, la interacción con otros personajes y el detalle de que cómo va a evolucionar. Es decir, vamos a tener que crear, por ejemplo, para hacer un ejercicio rápido, imagínate, mencionaba López Brin, imagínate un personaje extraterrestre, ¿no? Un extraterrestre. De entrada, el idioma tiene que ser distinto. Es algo fuera de esto, ¿no? Un extraterrestre, extra fuera, ¿no? Fuera de la Tierra. Imagínate cualquier tipo de extraterrestre llegando a cualquier ciudad e interactuando con cualquier persona de cualquier nacionalidad. El campo semántico debe ser distinto. Si tú dices, por decir algo, el cuento del extraterrestre o mi encuentro con el extraterrestre, y tú pones que el extraterrestre habla con números, el campo semántico está dado. ¿Por qué? Porque se supone que el campo semántico, desde la visión también incluso aristotélica y todo este rollo, en cuestión de la literatura y los recursos literarios, es que tienes que ser fiel a tu campo semántico. Y si tú dices que este extraterrestre va y se conoce con un tipo de una colonia popular, podemos caer en el estereotipo o en el personaje redondo. En el estereotipo de si es una colonia popular, hasta la manera en cómo dijiste, en agregarle ciertas cosas que son de conocimiento popular, eso ya te da pie a decir, ah, está hablando de eso. Entonces el campo semántico, la técnica del campo semántico es adecuar de verdad cómo va a hablar mi personaje. Si estoy hablando de un campo semántico de determinada zona geográfica, tengo que tratar de fortalecer ese campo semántico. Si es un personaje redondo, entonces el personaje tendrá que tener como una ambivalencia, ¿no? Vamos a suponer que es un tipo que vive en la Second Life, ¿no? Está conectado siempre en internet y todo este rollo. Y tiene juegos, tanto que son normales como juegos un poquito para adultos. Entonces es diferente la expresión que se tiene en línea a la expresión natural. Va a ser siempre distinto. ¿Por qué? Porque obviamente en línea si se tiene el anonimato de, a la diferencia del día a día. Entonces el campo semántico, menciona Martín López Bri, dice, se aplica en los personajes para dar a conocer una secuencia semántica, pero también dice, necesitamos conocer el campo semántico de nuestros personajes, cómo se expresa y cómo se va terminando de construir. Tú tienes que analizar de qué manera ese personaje o esos personajes que tú vas creando van a estar realizando realmente, dice, la forma en cuestión del vocabulario amplio y el vocabulario estrecho. Hasta dónde es el alcance del personaje y sobre todo qué quiero de ese personaje, qué quiero que desarrolle. Y aquí viene la primera situación que vamos a crear. Dice, uno de los ejercicios que mencionaba, hablando del personaje extraterrestre, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se va a comunicar con la otra persona? ¿No? Imagínate que el personaje extraterrestre es contigo. ¿Qué te quiere decir? 1. 2. ¿Cómo vas a hacer para comunicarte? Y 3. Vas a tener que definir cómo, cómo organizar una manera de lenguaje entre tú y el extraterrestre. Entonces esa es la situación, como un ejercicio de creación de personaje. Cómo se comunica el extraterrestre y cómo lo va a entender el humano. Es un ejercicio maravillosamente genial. Les digo, retomando estas formas de diplomado que tuve con el maestro López Bri, y siempre diciendo a manera de recordar que lo que nosotros vamos aprendiendo, pues obviamente es un aprendizaje dado por otras personas, dado por un descubrimiento. Hasta si tú lees un libro, por ejemplo, aquí tengo que escribir, si tú lees un libro no quiere decir que yo lo aprendí, no, yo lo tomé de las ideas de Kierkegaard. Siempre hay que hacer notar eso. En una sociedad ideal académica, siempre debes de decir de dónde tomaste tu referencia. Siempre.
si no estás haciendo lo peor que se puede hacer, que es infringir los derechos de autor. Y miren que se los digo yo, que por ahí me hicieron una jugarreta. Pero el detalle es eso, ¿no? Trata de hacer este ejercicio en el campo semántico de un extraterrestre. ¿Cómo sería? ¿Qué diría? ¿Cómo tratarías de comunicarte? Eso por un lado. Y segundo, entonces recordar la escaleta y revisar el campo semántico pueden ser dos recursos muy buenos para poder hacer algo dramatúrgico, o sea, algo que queremos que sea montado o representado por alguien, o incluso puede ser un buen recurso que va a caer más en el sentido de la prosa, cuento, novela, incluso hasta en un poema, ¿sale? Entonces, tomemos estos dos, tanto campo semántico, cómo va a ser el estrecho y el amplio, o el que va a ser el campo semántico extenso, y por el otro lado la escaleta, cómo es que yo voy a organizar mi guía y que la escaleta se cumpla, porque hasta los chistes, si tú escuchas algún estandopero o algún comediante te lo dice y lo dice de manera abierta, es que se escribe, todo se escribe. ¿Por qué? Porque el discurso es importante y el discurso tiene que seguir una imagen y la imagen pública es importante mantenerla. Por eso es que Chabelo, siendo un señor de casi 90 años, sigue siendo Chabelo, porque su imagen la sigue manteniendo, ¿no? Cuando los últimos 2, 3 años le preguntan esto sobre la hija que tuvo fuera de matrimonio y él contesta, ¿y a usted qué le importa? ¿No? Y como un niño. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, yo soy Chabelo, yo soy un personaje y no quiero que pases del personaje a la persona. Sale esta barrera, esa cuarta pared. Entonces, esa es una de las cosas que debes de tomar a considerar. Una cosa es el detalle de cómo desarrollar un personaje que tenga esa imagen. Y obviamente nosotros tenemos una cierta imagen. Pero para ello, bueno, pues podemos desarrollar un análisis primero y cumplir con nuestra escaleta, con esa guía que nosotros ya queremos impregnar al personaje y ver cómo el personaje puede evolucionar incluso de mi idea principal a lo que va desarrollándose dentro de una historia. ¿Sale? Entonces, a retomar. Esto como parte del tema de la narrativa y cómo se puede organizar estas consideraciones dentro de una narrativa, ¿sale? Una consideración dentro de una narrativa y algo que es tomado por parte de los diplomados que imparte Martín López Brí de una manera brillante. Y solamente retomar esto porque obviamente hay que tener ese respeto por ese derecho de autor que él ejerce y que obviamente ya hablando de un trabajo más en colectivo y más digamos a fondo, él desarrolla dependiendo de las situaciones, si es algo dramatúrgico, si es algo más a representación o si es algo más a trabajos de personaje. Eso ya son situaciones que él maneja, pero que algo que es abordado por muchos autores es sobre esto, ¿no? Las guías y cómo desarrollar los personajes, ¿no? Que incluso hay el tío Patota, por ejemplo, el arte de escribir cuentos también lo aborda, ¿no? El arte de contar cuentos del tío Patota es otro libro muy sencillito, muy fácil de llevar y que también habla de esto, ¿no? Cómo desarrollar los campos semánticos y cómo esos campos semánticos van enriqueciendo a tu personaje.